perdón, ya está Héctor Javier Sánchez con nosotros y nuestra querida Jesús Cervantes también con nosotros. Héctor y querida Jesús, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Violeta? ¿Qué Muy dices? buenos Hola, días, Jesús. Héctor. Pues aquí ahora sola porque Ernesto ya nos hizo caso, Héctor ya empezó a Sí. descansar el día de ayer, pero bueno, no nos hacía caso y ya ves que lo regañamos públicamente hace 8 días. Qué bueno que ya empezó a descansar. Así es que, pues gracias Héctor que tú nos estás acompañando hoy. Y Jesús, veo su cámara, pero no la veo a ella. Yo creo que se estará incorporando, más bien está intentando incorporarse. Pues hay temas muy importantes el día de hoy y no queremos dejar de dejarlo pasar este día, este 16 de febrero. Jesús, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Violeta. ¿Cómo están? Bien, bien, por acá ya listas y listos esperándolos. Disculpen la demora, no sé si escucharon la entrevista con el doctor Fernando Buenabad del escenario durísimo que se está viviendo en Argentina. Y bueno, pues esto que nos alerta que esto se puede vivir en toda América Latina y que la derecha pues está avanzando y va a avanzar, ¿no? Entonces ese es un escenario pues que nos está planteando y la propuesta de un curso, y así es que disculpen la demora, pero decíamos que hoy se cumplen 28 años de los acuerdos de San Andrés y si están de acuerdo con eso. Iniciamos. Héctor, pues tú que has estado viviendo también de cerca esto, muy de cerca, viviendo allá en Chiapas, ¿cuál sería tu primera valoración de estos 28 años de que no se han cumplido los acuerdos? El presidente ha mandado una iniciativa donde retoma parte de ellos. ¿Qué decir al respecto? Pues que ojalá se retomen, digamos, de manera completa, porque me parece ser que así como los derechos humanos son indisolubles y si se incumple uno, se cumplen los demás, me parece que aquí podríamos decir algo similar, ¿no? Podremos cumplirlos parcialmente, pero pues dejaríamos fuera cuestiones muy importantes, ¿no? Estos acuerdos, hay que recordar, son los primeros que hablan sobre derechos indígenas en México y que de alguna forma nos dieron una luz, digamos, de lograr un pacto social y económico y político por medio del diálogo. Sabemos que, pues, ahora sí que desde la llegada de los españoles, pues han sido pueblos marginados, excluidos, pues ahora sí que con actos de genocidio, ¿no? Que hemos tenido. Recordemos que a la llegada de los españoles se habla que en el área mesoamericana había alrededor de 500 idiomas, por ejemplo, 500 pueblos, y ya en la época de Porfirio Díaz, pues ahí sí había 105 y ahorita pues tenemos 68 y eso lo decimos cada que podemos y varios idiomas, varias lenguas están en peligro de desaparición por el número de hablantes. Aquí no quiero, digamos, decir que una es más importante que la otra, por ejemplo, la náhuatl, que es el que tiene mayor número de hablantes, pero sí rescatar aquellos pueblos donde pues hay algunas comunidades aquí en Chiapas, por ejemplo, que ya nada más se habla pues hay 50 o 100 personas hablándolos, ¿no? Por ejemplo, los lacandones no llegan ni a 500, etcétera, ¿no? Y la importancia de estos acuerdos es justamente el reconocimiento como parte de los pueblos originarios que son integrantes de la población mexicana, aun cuando México, digamos, ya había previamente ratificado el convenio 169 de la OIT, que recordemos por allá de 1991 llevaron a la aprobación de modificaciones al artículo cuarto constitucional, donde pues ya ahí se habla de que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas y que la ley pues tiene que proteger, promover el desarrollo de sus lenguas, usos, costumbres, recursos, sus formas específicas de organización social, pero pues nada, ¿no? Todo eso parecería ser que es de palabra, meras declaraciones que no llevan, digamos, a la praxis. Y recordemos que después del alzamiento armado, en febrero del 95, pues el gobierno mexicano hace una transición precisamente con Ernesto Zedillo, que lanza una ofensiva militar para pues, descabezar el movimiento del EZLN. Y después de esto, después del fracaso de este movimiento que hace el gobierno mexicano de aquel entonces, pues es cuando se hace la ley para el diálogo y la reconciliación de Chiapas, de la cual nace la COCOPA, que es la Comisión Nacional, perdón, la Comisión de Concordia y Pacificación, y que efectivamente pues ahí también se reconoce a la famosa CONAI, ¿no? Que dirigía el obispo Samuel Ruiz García, que era la Comisión Nacional de Intermediación. Entonces, pues ahí empiezan los diálogos. En octubre del 95 se abordan los primeros temas de derechos y culturas indígenas. Participan pues, el gobierno y el EZLN. Se llegan a los primeros acuerdos que se firman y que apuntaban a las modificaciones constitucionales en materia de derechos indígenas.
Y ahí podríamos reconocer pues algunos puntos importantes, ¿no? No sé si me paro aquí o sigo un poquito y le doy la palabra a Jesús para No, no sí, acaparar el micrófono, ¿no? sigue un poquito claro y ya ahorita le damos la No, no, palabra. no, no quiero. Media hora y media hora, no importa. Bueno, pues ahí Sí, está Héctor. comprometiéndose el gobierno mexicano a reconocer la autonomía, la libre determinación y la autogestión de los pueblos indígenas. Esto mediante el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución de manera general, ampliar la participación y representaciones políticas, garantizar el pleno acceso a la justicia es un tema hiperpendiente aquí, promover las manifestaciones culturales, asegurar la educación y capacitación, garantizar la satisfacción de necesidades básicas, que también sigue un tema pues muy incumplido, impulsar la producción y el empleo y proteger también a los indígenas migrantes, es decir, formar una nueva relación entre el Estado y los pueblos originarios, que esto, digamos, quedar asentado plenamente en la Constitución. El hecho es que hay una serie de aspectos que hacen que esto truene, ¿no? Por un lado, desde aspectos leguleyos, por ejemplo, y no solo es a nivel de México, sino es a nivel internacional, donde no se reconocen derechos colectivos, sino derechos individuales, ¿no? Y esto es, digamos, uno de los primeros puntos que podríamos destacar, ¿no? La otra es, bueno, y eso lo escribe también en algún momento Gilberto López y Rivas, la ideología dominante en aquel momento que decía, pues aquí nadie va a rebasar los argumentos de que todos somos ciudadanos iguales ante la ley. Entonces, por lo cual, pues a cada rato se está evitando hablar, por ejemplo, de lo que en algún momento erróneamente le están llamando la discriminación positiva, ¿no? Es decir, pues que ciertos grupos de población tengan mayores beneficios que otros, ¿no? Por ejemplo, este es uno de los principales argumentos. La otra, pues es la que las autonomías rompen el corporativismo del partido del Estado que permitía el control de los pueblos y por ende de sus territorios y que pues también atentan contra la libre explotación, perdón, de los recursos naturales y estratégicos y no se les permite a los pueblos indígenas, pues obviamente sus autonomías, y lo estamos viendo en los conflictos que tenemos ahora, pues tú lo sabes bien, Violeta, las cuestiones que tienen que ver con la minería, con la explotación de recursos naturales, y finalmente también, pues una parte política importante, pues no querer darle al EZLN el reconocimiento del triunfo que se hubiera tenido desde la parte política, ¿no? Sería lo primero que diría yo, ¿no? Muchísimas gracias, Héctor, por este panorama, este primer planteamiento que es muy, muy importante y en verdad qué bueno que lo estamos aquí planteando 28 años después, pues siguen sin cumplirse estos acuerdos. Jesús, para las nuevas generaciones y para hacer una reflexión 28 años después, ¿cuál fue el mensaje del gobierno federal habiendo firmado estos acuerdos con el movimiento indígena y en particular con el EZLN, después incumplirlos? ¿Qué se estaba o qué estaba de fondo y por qué no los cumplió y cuál sería pues el mensaje que podríamos incluso mandar a las nuevas generaciones de este incumplimiento, Jesús? A ver, ¿por qué no se cumplió? ¿Por qué no se cumplen todas las los acuerdos, las leyes que tienen que ver con la propiedad de quienes viven en una zona de donde son originarios, son los primeros pobladores y está la riqueza de nuestro México? ¿Por qué? Pues porque hay intereses de organizaciones internacionales económicas y también de empresarios, evidentemente, empresarios dueños de todo lo que se requiere para poder explotar de lo que son dueños los originarios de los pueblos, es decir, todos los bienes, recordemos todo lo que se descubrió en Chiapas que había con el movimiento zapatista, ¿no? Que no se descubrió, nos lo dieron a conocer los zapatistas, ¿no? Tanto el gobierno lo sabía, tanto un grupo amplio de comunidades indígenas lo sabían, creo que también otras comunidades en Guerrero y en otras zonas saben que hay oro, que hay cobre, que hay uranio en distintas zonas, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿por qué no se cumplen? Pues porque hay justamente esta intención de organismos internacionales, de empresarios internacionales con algunos mexicanos de quererse apropiar de toda esta gran riqueza económica que nosotros tenemos en bienes naturales, ¿no?
Y el gobierno, ¿por qué no los cumplió? Pues porque durante toda esa época estábamos en, un, en unas administraciones federales que tenían que ver con acuerdos y pactos con estos organismos internacionales de diversa índole, lo que hoy le llamamos pues el neoliberalismo, ¿no? Todos estos grupos iban a contracorriente de lo que se firmó. ¿Por qué se firmó? Como una aspirina para tranquilizar. Recordemos todo el efecto que tuvo el ejército zapatista, el levantamiento entre los jóvenes de aquella época, ¿no? O sea, hubo lo que hoy Andrés Manuel estaría hablando de un despertar de conciencias, en aquella época la hubo. Muchísimos jóvenes que ya estaban eh, durmiendo en toda la parte política, nuevamente se emocionan, hacen suyo, se identifican además con las demandas, ¿no? Y con las demandas de los que aparentemente son los más débiles, ¿no? Con las demandas de los abusos a todos estos grupos de poblaciones. Entonces, hay una gran efervescencia política en nuestro país por parte de los grupos juveniles. Ya, o sea, parecía que estábamos viviendo nada más a partir de lo que decían lo que quedaba del 68 en aquella época, ¿no? Que fue lo que a nosotros nos tocó vivir, de nos agarrábamos de aquellos personajes, ¿no? Pero después surge esto, los grupos se politizan, los grupos jóvenes, se les dan los acuerdos, se les tranquiliza, se tranquiliza al ejército zapatista aceptando la presencia de los caracoles y todo esto lo que tiene que ver, pero los acuerdos de San Andrés siguen sin cumplirse, ¿no? Y a la gente no le dicen, ¿ok? Los jóvenes de aquella época ya entran a su proceso laboral, ya entran a otra área, ¿no? Y entonces ahora vienen los nuevos, a los que les habla hoy Andrés Manuel López Obrador y de lo que él mismo tampoco ha cumplido al 100% en los acuerdos de San Andrés, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué tenemos? Tenemos un mal mensaje para los jóvenes que saben que todavía hay injusticias, ¿sí? Y tenemos un momento bueno de mensaje para recordar que justamente aquella parte novelesca, de ideales que pudo generar el subcomandante y que después fue denostado por una serie de acciones que él cometió, que si se alejó del movimiento, que si lo abandonó, después que si estaba enfermo, después que si fue cooptado, después que si en realidad era parte del gobierno, toda esta serie de cuestiones que luego surgieron fueron apagando, ¿no? Todo este ímpetu que hubo por el movimiento zapatista. ¿Qué se acompañó junto con esto? El dormimiento de exigir que se cumplieran al 100% los acuerdos de San Andrés. Pero, oh, sorpresa para los gobiernos, que surgen, ¿no? A la par, otros movimientos indígenas como los Guricas, los de Nayarit, que también se hizo todo un movimiento, ¿no? Y hay, aunque con otra perspectiva distinta a la que había del levantamiento de Chiapas, ¿no? Vuelve esta emoción por querer reivindicar los derechos y exigir que se cumplan los derechos a los cuales tienen plenamente valga la redundancia, el derecho a los grupos indígenas, ¿no? Pero también, evidentemente, el gobierno de Andrés Manuel ha quedado a deber, ¿no? Que todos pensábamos en tanto que iba a ser López Obrador, que sabíamos en el fondo que ni le iba a dar el tiempo y que se iba a enfrentar con muchos grupos de poder que le iban a impedir que llegara al 100%. Bueno, una de estas es esto, ¿sí? No ha podido llegar la justicia, no ha podido llegar Andrés Manuel al 100%, la justicia social no ha llegado a los grupos indígenas, los grupos, no, fíjense, la parte de los grupos migrantes, indígenas migrantes que ahorita estaba leyendo Héctor. Yo creo que ese es hoy, ahorita, en este momento, el, el ejemplo más vívido de lo no cumplido, ¿no? Ahorita quien está viviendo todo este tema
de la migración son los grupos indígenas de los distintos países, de distintas partes del país afectados por la violencia. Entonces, hay otras demandas hoy en los grupos indígenas, pues en Chiapas ya vemos cómo está la presencia del crimen organizado, ¿no? Que en aquel 94 la había, ya lo hemos comentado aquí también, ¿no? Que lo había, pero no de ese pleito por el territorio, ¿ok? La había porque siempre ha sido una zona de paso. Sin embargo, hoy la violencia que se vive en distintas partes del país está afectando principalmente a los grupos indígenas, ¿no? Gente de Guerrero, indígena. Ayer estaba en el Valle de Mexicali y estaba en una primaria platicando con un chiquito como de 7 años que tenía una semana que había llegado su familia de Chilapa. Bueno, ellos son originarios de Chilapa, me decía el niño, y se vinieron por la violencia, se vinieron acá y están trabajando en la pizca del cilantro sus papás, ¿no? O sea, no tienen justicia social, ¿sí? Y lo puedes ver, este es un ejemplo que, bueno, ayer me lo topé porque andaba ahí chambeando algunas cosas, ¿no? Y me llamó mucho la atención este niño, ¿no? Por lo bonito, por lo expresivo y todo, y ya me puse a platicar con él. Entonces, ejemplos como ese hay en todo el país, ya no es, el tema de los acuerdos de San Andrés nos sirvió para poner el ojo en Chiapas y todo lo que estaban viviendo. Pero nuestro país, como bien lo dice Héctor, es pluricultural. Se están perdiendo las lenguas y ya están dispersos todos estos grupos étnicos, ¿no? ¿Por qué? Porque no se les ha cumplido la parte de la justicia social y cada día se van enfrentando a nuevos y nuevos problemas como hoy la violencia. O sea, además de que no tienen trabajo, no tienen dinero, no pueden producir, que sí, algunas partes se solucionaron, como por ejemplo los que producían café, ¿no? Se quitaron algunos coyotes, pero después regresaron. Pasando el tema de los acuerdos de San Andrés, regresaron estos coyotes disfrazados de caperucitas rojas, ¿no? O sea, todavía siguen ahí. Pero a todo eso, súmale hoy otros problemas que están enfrentando justamente estas comunidades que son parte de nosotros, ¿no? Que tendríamos que estar reivindicando siempre, y luego que no han sabido, por ejemplo, los grupos de defensa de ellos, los que los están acompañando en su lucha, no han sabido cómo inyectarle los nuevos, a los jóvenes de hoy, ¿no? Todas estas luchas, por ejemplo, el Tren Maya. Es evidente que hay un daño ecológico, hay un daño a las zonas de ellos, ¿no? Sin embargo, el Tren Maya avanza y va a avanzar. A lo mejor un poco más lento, ¿no? Apenas ayer hubo otro amparo en otro tramo, ¿no? Que se suspende, pero una vez que el gobierno justifique, entonces se va a volver a seguir. Entonces, Andrés Manuel tampoco nos cumplió el 100% en eso. Evidentemente que no nos podía cumplir en todo, ¿sí? No nos podía cumplir, no es el superhombre. Ok, está bien, pero entonces, ¿qué significa hoy este reconocimiento? ¿Qué significa para los jóvenes esto no cumplimiento? Retomar, o sea, que todavía hay muchísimas cosas, no con las mismas condiciones, sino con condiciones peores, ¿no? Con una realidad distinta que también les está afectando, pero aguas, los jóvenes tendrían que ver esto. Lo que antes les afectaba a la gente de las zonas indígenas, les afectaba nada más a ellos, ¿sí? Ahora bien nos está afectando a los que estamos en las ciudades. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos de los recursos naturales que las comunidades indígenas defendían, que nunca se les tomó en cuenta y que hoy ya se están acabando, ¿no? Y que hoy para extraer lo que hay utilizan cada vez más y más tecnología más violenta y con más afectación. Y vuelvo al ejemplo del Tren Maya, que el Tren Maya es benéfico para México en general, para la economía, sí. Que es bueno para que se conozcan todas estas zonas, atraer más turismo, sí. ¿Qué tanto beneficia a las zonas indígenas o va a beneficiar?
Eso todavía es lo que no sabemos. ¿Qué tanto se dañó la parte ecológica? Todavía no lo sabemos porque las consecuencias van a venir ya tenemos un futuro casi casi inmediato. ¿Por qué? Porque ya hay un daño en muchas partes. Entonces, todo eso es lo que te engloba los acuerdos de San Andrés, ¿no? O sea, ya no estamos en el 94, en el levantamiento armado, ya no estamos en el 95, que es cuando empiezan a reunirse, como bien nos estaba ahorita recordando Héctor, ¿no? Es otra realidad, pero hoy cada vez está la realidad más dañada de lo que hubo en aquella época, que fue cuando el mundo volteó a ver a los indígenas mexicanos y los jóvenes mexicanos de aquella época, que éramos nosotros, ¿no? Volteamos a ver y luego nos dedicamos a otras cosas, ¿no? Ahora le toca a los nuevos activistas, por supuesto, ¿no? Eso es lo que tendría que decir. Gracias, Jesús. Híjole, Sabía, pues, Héctor, que quería decir algo, pero antes le quería hacer una pregunta, Héctor, para ir cerrando este tema y después pasar al otro, que también me parece muy importante. Pues el presidente se comprometió, y lo hemos dicho todos los años, ¿no? En el proyecto de Nación 2018-2024, cumplir los acuerdos de San Andrés. Así está de manera expresa. Y bueno, y esto, Héctor, pues tiene antecedentes desde el Congreso Indígena de 1974. A mí me parece muy interesante lo que plantea Jesús. Las condiciones se han transformado, ahora pues está el crimen organizado, el despojo inmenso de los territorios, de los recursos naturales, como tú lo decías, entre ellos los minerales que desplazan mucha gente, a muchos pueblos indígenas, ¿no, Héctor? Y además vinculado al crimen organizado. Pero todavía las demandas de 1974 siguen vigentes, ¿no? La educación, la salud, la parte del comercio, o sea, estas demandas la tierra que se discutieron están vigentes y que fueron retomadas en San Andrés, pues perviven. Y un elemento central, que es lo que te quiero preguntar, Héctor, es este que ha ahora enviado el presidente como iniciativa de reconocer a los pueblos indígenas como sujeto de derecho público y que se trascienda a esto que quedó en la Constitución como entidades de interés público, como un objeto. ¿Qué decir sobre esto, Héctor? ¿Y qué mensaje tendríamos que mandarle a los legisladores ahora que están a punto ya de entrar en este proceso legislativo para discutir esta iniciativa? sí, indudablemente que es un paso muy positivo, ¿eh? Por supuesto que es un paso que hay que aplaudirlo, hay que apoyarlo, por supuesto, pero insisto, ¿no? Hay cuestiones que todavía aún son insuficientes, ¿no? Por lo menos a mí me da gusto que ya no se tenga aquella perspectiva que se tuvo en los acuerdos, ¿no? A mí hace rato que trataba yo de hacer un poco la cronología, omití, por ejemplo, cuando en 1997 el gobierno mexicano, en vez de enviar al ejército, pues empieza a crear grupos paramilitares, ¿no? Que todavía hoy los estamos viendo y que seguramente, bueno, muchos de estos siguen armados aún y no nos extrañe que en algún momento pues hasta formen parte de los grupos delincuenciales que se tienen ahí, ¿no? Hay que recordar también que justo por este tipo de situaciones, por la traición del 95, etcétera, y por los argumentos también de que algunas partes ahora sí que de las propuestas de estos acuerdos contravenían algunos artículos de la Constitución, justamente la COCOPA hace una serie de propuestas de reformas a la Constitución en noviembre del 96, que el EZLN los acepta, pero el gobierno dice, pues dame un tiempo para pensarlos y finalmente dice, pues no se acuerdan, se hace una contrapropuesta que recordemos ahí es avalada por uno de los chuchos, ¿no? Por Jesús Ortega, si mal no recuerdo, que pues, efectivamente pueden verse como una traición, en donde participó también Diego Fernández Ceballos, y que no solo incumplen en su momento los acuerdos de San Andrés, sino también lo establecido en el convenio 169 de la OIT, ¿no? Me parece también muy importante recordar que en 1999 los zapatistas convocan a la sociedad civil y recordemos que nada más contaron 3.5 millones de firmas, digamos, para avalar este tipo de acuerdos y que el Poder Legislativo pues hizo caso omiso de esta situación que pues la población de alguna forma estaba apoyando estas situaciones, ¿no? Y hay que ver que actualmente pues la única base jurídica que tienen los acuerdos de San Andrés es justamente el acuerdo 169 de la OIT, y ahí está, se supone que tiene un nivel de la Constitución o para algunos abogados es supraconstitucional porque el gobierno mexicano está obligado a cumplirlos, dado que fueron ratificados, pero no se da, ¿no? ¿Qué veo, digamos, de positivo en algunos aspectos? Bueno, por una parte, la autoidentificación que se tiene de las poblaciones originarias,
Yo me acuerdo que si ustedes revisan, por ejemplo, las estadísticas de pueblos originarios, parecía que venía a la baja el número de indígenas en México, ¿no? Parecía ser que daba vergüenza ser indígena, daba vergüenza, pues, hablar un idioma de los nativos de aquí. Recordemos, bueno, pues aquellos cuentos de Bruno Traven, de la misma Rosario Castellanos, de la discriminación con la que vemos a los indígenas. Por ejemplo, aquella palabra que a mí me revienta mucho, la de pareces naco, ¿no? Que he tenido grandes discusiones, que el otro día, bueno, por ahí López Obrador mencionaba a Monsiváis diciendo que la palabra naco venía del totonaco, ¿no? Que así en vez de decirles ya totonacos, pues se derivó en nacos, ¿no? Pero que se utiliza muchísimo, ¿no? Pareces naco, pareces indio, pareces mal vestido, etcétera, ¿no? Entonces, este movimiento del ZLN, por un lado, hizo digamos, autoidentificación, la autoadscripción como tal, de ya no avergonzarse de esto y de reconocer todas las carencias que se tienen, ya lo mencionabas, y lo mencionaba también Jesús, en términos de salud, en términos educativos y también insisto muchísimo en términos de oportunidades de trabajo, porque finalmente pues no las tenemos. Y ahora que ya no se tienen territorios en donde además ya vimos las grandes inequidades que había aquí, bueno, que sigue habiendo, pero ¿se acuerdan ustedes cuando el ZLN toma al general Absalón Castellanos? Pues nada más el tipo tenía 10,000 hectáreas para él mismo, ¿no? Para él y su familia, ¿no? Cuando aquí el promedio, por ejemplo, aquí en los Altos de Chiapas, ya no son las 10, 12 hectáreas que dicen los agrónomos que se necesita tener un solar para tener una determinada producción adecuada en términos, por ejemplo, de maíz y frijol, ¿no? Hay otros poblados donde solamente tienen 3 hectáreas y hay otros en donde ya hablamos de surcos, porque digamos ya ha habido tanta división o tanta, digamos, descendencia digamos, del ejidatario original, que luego llegan algunos avecindados y vienen otra serie de cosas, y entonces en algunos casos ya la tierra no avanza y afortunadamente pues ahí ha habido la aparición de cooperativas que han de alguna forma resuelto ese problema, pero que sin la base legal y sin la base jurídica y sobre todo con el apoyo real que se tenga por parte de los gobiernos en turno, pues esto va a ser muy difícil de cumplir y que pues ya mencionaba Jesús, ¿no? La aparición de otro actor que es los cárteles que tenemos aquí en varias zonas de México. Mencionaba Jesús el de Guerrero. Pues yo podría mencionar aquí los de Chiapas, como también los hay en Oaxaca, donde pues también han vuelto aquí a mover todo el tablero político, todo el tablero económico, todo el tablero social, en donde pues ya no, aunque se garantice el reconocimiento constitucional, si el gobierno no protege, digamos, a estas comunidades de las fuerzas del narcotráfico, de las fuerzas políticas y de los caciques que sigue habiendo y de la corrupción que seguimos teniendo aquí en los estados donde mayor mega biodiversidad tenemos, pues está muy en chino que lleguemos a cumplir este tipo de situaciones, por muy bonitos que queden en la Constitución, hay que trasladarlos a la práctica y me parece que ese es el salto que tendría que dar el próximo gobierno. Ojalá sea encabezado por Claudia Sheinbaum y no por la otra aspirante, ¿no? Que me parece que no nos llevaría a nada bueno. No, no, esperemos que no. Pero muchísimas gracias por esta reflexión, Jesús. No sé si tú quisieras también abonar algo al respecto y si no, pasamos al otro tema que también nos parece interesante. Hace rato que habláramos con Fernando Buenabad, nos recordó cómo Milei hace también, no más de, hace 5 días estuvo con el Papa Ujú. en el Vaticano y después ya vimos estas imágenes, ¿no? Estas imágenes que han recorrido pues la prensa nacional desde el día de ayer pues primero Xóchitl Gálvez y unas horas después Claudia Sheinbaum en el Vaticano. ¿Qué nos dice esto? Y además, ¿cuál será el impacto en el electorado de estas visitas, Jesús? Bueno, parece ahora que hay que, o sea, parece que el Papa está este, ¿cómo se dice? En especial, ¿no? Fotos al por mayor, el que logre la foto con el Papa, pues va a tener un beneficio. Es así como la foto con el subcomandante de aquellas épocas, ¿no? Ahora, la foto con el Papa es la que va a valer, quien logre tener ese efecto, esa imagen va a tener un efecto político positivo, ¿no? O sea, la gente ya no es, el Papa te tiene que recibir a todos, ¿no? Si, aunque lo vituperió, le dijo hasta lo que no Milei, bueno, pues, cuando Milei le dice, ¿le puedo dar un abrazo? Pues claro que sí, pues es
es el representante de Dios en la tierra, pues tiene que abrazar a todo mundo, tiene que recibir a Xochitl, tiene que recibir a Claudia, tiene que recibir por igual. Ahora, ¿por qué lo están usando los... esa es la parte que, que molesta tanto a la gente que se ha venido alejando, por ejemplo, de las religiones o de la religión católica, ¿no? Que se utilice de manera política. Eso es lo que molesta a muchísimos creyentes, ¿no? Que se ande presentando como un trofeo, que se ande placeando a las figuras como trofeos. Y entonces lo que, por ejemplo, reivindica a los creyentes es lo que hicieron los obispos, el obispo y los sacerdotes en Guerrero, de ir a tratar de buscar la paz, ¿no? Con los grupos criminales y tratar de buscar un acuerdo de lo que no está haciendo el gobierno. Bueno, ¿por qué? Porque la religión católica pues te habla de todos estos derechos sociales, ¿no? Lo, Así es, así son todas las religiones, ¿no? Te hablan de este bien común, de todos, de tener paz. Y entonces, como lo hacían los dominicos o como lo hicieron los dominicos en Chiapas, por ejemplo, o el obispo Samuel Ruiz, ¿no? O Pablo, el padre Pablo, que bueno, dejó de ser Pablo y se casó finalmente, ¿no? De ahí de Chiapas, que esta agrupación, los dominicos, cómo apoyaron las causas de los necesitados. Bueno, igual acá, ¿no? No sé a qué orden religiosa pertenecen los de Guerrero que intentaron apaciguar a los grupos criminales, pero intentan lograr también la paz, la cordialidad, todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué distinto es la utilización de una figura religiosa tan importante como el Papa, ¿no? Que la utilicen los políticos como Milei, como Xochitl, como la propia Claudia Sheinbaum, ¿no? Hay que decirlo, la Claudia Sheinbaum podrá ser mi candidata, pero ese tipo de cuestiones a mí no me gustan, ¿no? Que sean utilizados políticamente. Me gusta más lo que hicieron los otros, los de Guerrero. Entonces, es por creo que no generan a, creo que el impacto entre los jóvenes, entre los votantes, eso no es positivo. Esas son parte de la vieja política. Las fotos con los grandes, las fotos con Mandela, cuando vivía Mandela, ¿no? O sea, ya, vete a los hechos, vete a lo que está ocurriendo, como estos sacerdotes de Guerrero. Entonces, a mí no me gusta. Eh, eh, el Papa, pues evidentemente va a recibir a todos, ¿no? Ahora, hubo un acuerdo por parte del Vaticano de que se dieran a conocer esas imágenes. O sea, no es que se filtraron, no es como la imagen aquella de la gaviota, así toda con el velo, y, ¿no? En aquella época se filtraban algunas fotografías. No, esta fue en acuerdo con el Vaticano. Vamos a promoverla. Hay una acción de propaganda muy pensada, o sea, que ellos piensan que va a tener un efecto porque también viene en decadencia la Iglesia Católica desde hace varios años, ¿no? Es el momento de recuperar cuando tienes un líder católico como el Papa Francisco, que ha tenido, desde que lo nombraron, todo el mundo dijimos, oh, wow, este Papa se me hace que sí, es la neta, este Papa sí va a hacer las cuestiones sociales que tanto se requieren desde la cúpula, desde el Vaticano, ¿no? Finalmente tampoco es un hombre que no pudo hacer mucho, ahorita ya está enfermo, a lo mejor ya es más manipulable porque está enfermo justamente, y del Vaticano, pues se decide, vamos a hacer propaganda con los políticos. Ahora, ¿por qué promover a las candidatas de un país como México? Porque México es hoy el país que está en la boca de todos, ¿no? O sea,
somos producto del efecto del pleito con China, Estados Unidos, somos el efecto de todo lo que ha logrado Andrés Manuel, también hay que decirlo, o sea, él puso otra vez al país en el centro como un país de grandes oportunidades para muchísima gente, con muchísimos cambios que ha hecho positivos, muchísimos, muchísima atención a la gente. Entonces, por eso es que están dándole rienda suelta al Vaticano, a las mexicanas, ¿no? ¿Por qué no está pasando de otras? Porque el Papa recibe todos los días a muchísima gente de calibre alto, ¿no? Ahora, a Milei, ¿por qué? Pues porque es un efecto, si hablas mal del Papa y luego se te está cayendo el país, ¿no? Y en un acto de constricción que hace Milei, va y casi casi le besa la mano, ¿no? Pues también es un buen acto de propaganda, ¿no? Es también para apaciguar un poco toda la tragedia que está viviendo este país por haber elegido a Milei, creo, por lo menos esa es mi lectura, y no me gusta, no me gusta lo que están haciendo. Muchas gracias, Jesús. Héctor, pues dos puntos y a ver cuál sería tu reflexión, dos temas que se me vinieron inmediatamente. Estado laico y lo segundo, pues esto que dice INEGI en el panorama de las religiones de México, pues el último encuesteo que ellos levantan de 2020, que pues casi el 80%, estamos hablando en ese momento de 126 millones de mexicanos y mexicanas y 97,8 millones eran católicos. ¿Qué decir sobre esto y cuál sería entonces el sentido de estar allá? Bueno, a ver, yo lo pondría primero que nada, pues, en el abordaje de Claudia Sheinbaum por un lado y por Ujú. otro lado el de Xóchitl Gálvez, ¿no? Sabemos que el poder político que tiene todavía el Vaticano es muy amplio, es muchísimo, y me parece que el Vaticano, desde la perspectiva de ellos, busca una relación gana-gana, prácticamente apostándole a los dos, ¿no? Es decir, los dos lados quedan, si gana, por ejemplo, Morena, pues obviamente, aunque gane ellos, el Papa va a quedar bien, porque va a decir, yo recibí a la candidata de ustedes, ya si no ganó, pues ya fue, ahora sí que mala suerte de ustedes, ¿no? Yo creo que nunca hemos tenido un Estado laico, por lo menos en la era moderna. Acuérdense, por ejemplo, de José López Portillo, ¿no? Cuando va a recibir al Papa, el mismo Vicente Fox ahí besándole la mano, que fue muy, muy nombrado. En fin, todo ese tipo de anécdotas. Y ahora que escuchaba yo a Jesús, me imaginaba yo a la misma Sheinbaum o a la misma Xochitl Gálvez yendo a buscar, por ejemplo, al obispo Raúl Vera, ¿no? Por ejemplo. O si viviera todavía el obispo Samuel García, Samuel Ruiz García, ¿qué dirían los grandes poderes económicos del país si alguna de ellas dos se tomara la foto ahí con Samuel Ruiz García o con el mismo Se Raúl Vera? espantarían, se espantarían, Sí, rebeldes. sería una hecatombe, ¿no? Dirían, uy, esto nos va a desestabilizar, va a haber el comunismo, van a quitarle las Los propiedades. van a expropiar. Nos van a quitar todo, ¿no? No, sí, eminentemente es un mensaje político, ¿no? Y que ahí me parece ser que el Vaticano le apuesta a este tipo de cosas, porque ya lo mencionaste tú, Violeta, ahorita ¿cuántos mencionaste? 97 millones de 130. Bueno, pues hace unos años la proporción de población católica en México era muchísimo mayor. Nomás habría que sacar la proporción, ¿no? 97 millones entre 130, y usted va del número de católicos. Pero antes éramos un estado eminentemente católico, ¿no? Creo que el 95, 96%. Y esto en mucho se debe a que hay un dicho, y creo que ya lo hemos dicho, y ya lo hemos mencionado aquí varias veces, que mientras el Vaticano toca las puertas del gran capital, las iglesias evangélicas van casa por casa, digamos, ganando adeptos, y entre ellos, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con el no alcoholismo, con la prohibición, que eso ha reducido mucho los niveles de violencia familiar, sobre todo en comunidades de pueblos originarios, porque sabemos que el alcoholismo también está muy, digamos, muy asociado a la violencia hacia la violencia de género, ¿no? Entonces ahí, pues sí, aquí la cantidad de asentamientos que ya se tienen de iglesias evangélicas son muy grandes, ¿no? Por ejemplo, bastaría ir de aquí de San Cristóbal de las Casas a Comitán, que está a 80 kilómetros, y podríamos ver a orillas de la carretera gran cantidad de poblados nuevos que son de gente que salió expulsada por motivos religiosos, ¿no? Por gente que se volvió conversa a otras religiones y que aquí, pues, no solo, digamos, está la cuestión ideológica en términos de fe, sino también la cuestión económica, porque la gente que es desplazada
pues alguien ocupa sus propiedades, ¿no? Y ahí o le entras, o le entras, o si no le entras, pues te tienes que ir, ¿no? Y en el caso digamos, particular de Xóchitl Gálvez, yo creo que hay que verla en el sentido, bueno, de la publicación que se hizo del narcoestado, de la visita que hizo Xóchitl Gálvez a Estados Unidos, de la visita que hace a España y de la visita que hace al Vaticano. Digamos, tres entes que son muy importantes para México. Estados Unidos, ya sabemos, pues somos el país que más le vende a Estados Unidos, ya desplazando a China. En el caso de España, los pleitos que se han tenido con ellos, digamos, por la reivindicación. Ahora que hablábamos de los acuerdos de San Andrés, recordemos que López Obrador le pidió al gobierno español, pues ahora sí que a su vez pidiera disculpas, ¿no? Por los daños que ocasionó, y el mismo Vaticano también se lo pidió, pues por las masacres que se tuvieron en aquel entonces, ¿no? De los pueblos, perdón, de los pueblos que estaban presentes en ese entonces, ¿no? Entonces es muy significativo que Xochitl Gálvez en ese tiempo político de supuestamente intercampañas haya ido justamente a estos tres países y todavía declare que jamás la van a ver, pues, por ejemplo, citando o invitando al gobierno de Venezuela, ni el de Cuba, ni el de Nicaragua, ¿no? Que por cierto no lo cita como tal, sino lo cita como los gobiernos autoritarios y otra serie de adjetivos que les implanta, ¿no? Y en el caso de Sheinbaum, hasta donde yo sé, corríjanme ustedes por favor, pues parece ser que fue la única visita que hizo al exterior, ¿no? Parece ser como si haya sido una visita, pues, para contrarrestar un poco el efecto de Xochitl Gálvez, sobre todo, insisto, en el Vaticano, que es, nos guste o no nos guste, todavía hay mucha gente en México, sobre todo de clase media, digamos, pudiente, y en las clases bajas, en donde parecería ser que hay un movimiento eclesiástico tratando de recuperar, pues ahora sí que a feligreses, ¿no? Que cada vez se les van más y más y más, sobre todo por la constante actividad que tienen las iglesias evangélicas. Muchas gracias, Héctor. Jesusa, ¿quisieras abonar algo sobre este tema que realmente es interesante por la cantidad que decíamos? Casi es el 77, casi el 78%, de acuerdo a este último dato que da el INEGI. Pero bueno, como dice Héctor, pues esto era antes mayúsculo y bueno, pues esto tiene un impacto político. No sé si quieras No, cerrar no, con... simplemente Sí, adelante. Claro, pues 20% menos. de ahí surgió inicialmente el PES, Ujú. ¿no? El partido era de organizaciones que tenían que ver con la cuestión religiosa y luego cómo le abre la puerta también Andrés Manuel a esta parte de la conferencia, donde está Favela, creo que está, se apellida Favela, el líder eterno de la Confederación de, de iglesias evangélicas, ¿no? Cómo los está, cómo les da todo este apoyo, porque recordemos que parte de la cartilla, ¿se acuerdan de esta cartilla de Andrés Manuel? Ellos la repartían en las casas inicialmente. Ahorita ya dejaron de hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque son los que, como bien lo dice Héctor, son los que van casa por casa, ¿sí? Y ahí es donde van logrando los adeptos, es la población que la Iglesia Católica dejó de atender, ¿no? Y que solo algunos o sacerdotes o obispos o algo eran, fueron los jesuitas en su tiempo, fueron los dominicos en Chiapas, fue toda esta gente de Vera que, ¿se acuerdan? Está la nueva constitución o el nuevo constituyente, no recuerdo que lo traía Vera, ¿no? Y reunió a un gran número de gentes, ¿no? Acá en el norte del país, lo recuerdo muy bien. Pero sí, pues, ¿por qué se les busca también a ellos? Porque son los que tienen hoy el contacto directo con la gente. Y Andrés Manuel lo sabe perfectamente. Eso fue lo que hizo él. Ahora, pues efectivamente, el poder que tiene el Vaticano sigue siendo impresionante. El poder que tienen las organizaciones dentro de la Iglesia Católica, como el Opus Dei y todos esos que son los que manejan los recursos económicos, todo lo que sigue manejando el Banco del Vaticano, aún con esta medio limpia que le hicieron después de que le salió todo este tema de lavado de dinero
y todos estos sacerdotes que tenían vínculo con el crimen organizado, etcétera, todo eso, aún con toda esta parte, sigue teniendo una gran cantidad de recursos, sigue teniendo un poder político. Va de la mano el poder político y el poder religioso en el mundo. Bueno, no religioso, el poder católico, ¿no? Bueno, en algunas partes protestantes como Inglaterra, que son más bien protestantes, ¿no? En esta parte donde tienen una fuerte presencia también el grupo religioso. Pero aquí en México, pues es totalmente todas estas organizaciones evangélicas, aunque se la pasa diciendo también el propio presidente que es como al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? También él ha buscado, ha dicho, ha hablado de la separación del poder económico del poder religioso. Sin embargo, en gran parte de las mañaneras hace mención a preceptos bíblicos, ¿no? Quienes sí le hemos dado una revisión a la Biblia, o que hemos estado eh, con alguna identificación en alguna congregación religiosa o católica, llámele como se llame, pues nos damos cuenta de algunas partes que sí menciona. Entonces, Andrés Manuel también lo tiene muy, muy enraizado. Dice, habla de la separación, ¿no? A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, ¿no? Sin embargo, cuando habla, retoma mucho de esto. ¿Por qué? Porque pues, volveríamos a toda aquella discusión de que si Jesucristo era realmente, fue un gran líder político, ¿no? También por la manera en que se movió, ¿no? Cuando toda esa época, ¿no? Y cómo congregaba a la gente y el poder que le dio a sus 12 apóstoles que serían como los 12 legisladores, ¿no? O sea, sí hay una similitud entre tener un contacto con la gente que se retoma de muchísimas organizaciones religiosas, en especial las que están en contacto con la gente y que tienen un gran poder, y pues se ha ido haciendo a un lado la iglesia católica, a excepción de estos integrantes de la iglesia que vuelvo a lo mismo, a lo que regreso a Guerrero, ¿no? De buscar proteger a la gente, proteger a su comunidad, ¿no? Dar la atención a los que más lo necesitan, pero desgraciadamente son los menos. Los que hacen más bien este papel son los grupos de todas estas confederaciones de iglesias. Sí, Gracias sí, Jesús. perdón, Violeta, sí, muy rápido. Adelante, no, Sí, adelante, acuérdate, adelante. Jesús, que el Papa Juan Pablo II pues destruyó todo lo que pudo a los representantes de la teología de la liberación, ¿no? Y que aquí, por Sí, ejemplo, ha jugado una parte muy importante, digamos, la conferencia del episcopado mexicano, que se sigue interviniendo en política como lo ha hecho siempre, a veces debajo del agua, a veces muy abiertamente, y cuando hay ciertos motivos de preocupación para ellos, no dudan en sacar sus comunicados desde sus órganos oficiales y lanzando duras críticas, ¿no? Y el presidente lo único que ha hecho, bueno, están en su derecho a decir, pero más allá de eso, no ha pasado, ¿no? Y me parece que ya con eso termino, la parte de la Iglesia Católica, en este caso, que también habría que hablar de las otras iglesias, y aquí con todo respeto para la fe de las personas que amablemente nos están oyendo, me parece también que podríamos verlo desde una disputa de feligreses, porque, por ejemplo, en el caso católico, una cuestión que nos identifica mucho como país es la cuestión que tiene que ver con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Cada que hay, por ejemplo, que se acerca el 12 de diciembre, que es cuando se le cantan sus mañanitas, todo ese de cosas, la cantidad de movilizaciones que todavía podemos ver en las comunidades es realmente impresionante de cómo, digamos, todavía la gente con esa fe, pues se va moviendo y bueno, habría que ver en la Basílica de Guadalupe, creo que este año se rompió un récord de asistentes también, como cada año a lo mejor lo vamos a seguir viendo, ¿no? Hay mucha población que necesita creer en algo y me parece ser que ahí está la disputa de llenarle este tipo de espacios, a ver quién convence mejor a quién.
y ahí me parece que se puede también entablar la disputa por la imagen con la foto del Papa, ¿no? Con algún momento, no dudemos que también, pues en algún momento hay alguna fotografía por ahí en alguna de las iglesias evangélicas importantes que tenemos aquí en el país, ¿no? Tenemos a la iglesia mormona, tenemos testigos de Jehová, bueno, solo aquí en esta región hay 29 diferentes religiones, pues imagínense la cantidad que habrá en todo el país. Wow, 29. Sí, sí, sí. Pues nada más tres datitos y ya seguimos con el otro tema. Lo que decía, estaba preguntando Jesús hace ratito, el líder, ¿no? Es José Farelas, el líder de los evangélicos, era el nombre que estaba diciendo. Vale. Y el otro, lo otro que estaban ustedes comentando en este panorama de las religiones de México, que realmente es bien interesante revisarlo, pues después de estos católicos que son casi 98 millones a 2020, esto también se va moviendo, siguen los protestantes cristianos evangélicos con más de 14 millones, ¿no? O sea, es por esto que ustedes estaban diciendo, o sea, 14 millones, no estamos hablando ya de un dato menor. Pero bueno, también lo que tú estabas diciendo, Héctor, pues la parte del catolicismo, nada más ni nada menos, cada año llegan 8 millones a ver a la Virgen de Ujú. Guadalupe acá, 8 millones, ¿no? Entonces, y se van sumando y van yendo y viniendo y esto se va haciendo cada vez más intenso cada año. Así es que no es menor lo que acabamos de ver estos días allá en el Vaticano y por supuesto que pues tiene un sentido político, un sentido electoral en un contexto como el mexicano. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema. Jesusa, pues hay preocupación hace 2 madrugadas, ¿no? Nos dieron a conocer desde Morena las 300 candidatas y candidatos ya preseleccionados para las diputaciones federales y pues hay muchas inconformidades. Ayer tuvimos una participación con algunas compañeras en la radio de Sonora. Y bueno, decían algunos comentarios que comentaban, pues acá en Sonora llevamos 20 años en Morena militando y nos desaparecieron, pusieron a puros priistas y panistas. Y bueno, y esa es como la constante que estamos viendo en muchas partes del territorio nacional. A mí me preocupa, ya Héctor ahorita nos dirá, y tú también, Jesús, pues el nombramiento del hijo de Álvaro Guillén, ¿no? Álvarez Gleason, para ser candidato en Chiapas, cuando hace poco todavía estaba en el Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, y sabemos la historia del padre, que ya ahorita abundaremos más al respecto en Chiapas, pero no solo está eso, en la mañana incluso le preguntaban al presidente que qué opinaba de que el hijo de Ignacio Mier pues estuviera también como candidato. Y bueno, ya hay otros nombres, ¿no? Está Clara Luz, Dolores Padierna, René Vivanco, Rosario Osorno, que es la viuda de Miguel Barbosa en Puebla, y bueno, muchos otros. Y también nos sorprende, al rato tendremos una entrevista, pues que esté César Cravioto y que no esté como candidato a la alcaldía. Eso también nos sorprende, pero ya estaremos discutiéndolo con él. ¿Cuál sería tu primera valoración sobre esto, Jesús? A ver, a mí no me extraña si Mario Delgado fue el que impulsó a Clara Luz como candidata de Morena en Nuevo León, ¿sí? Una mujer que venía que es esposa del líder de la CTM, el eterno líder de la CTM de allá de Nuevo León, que han manejado Escobedo. En Escobedo, ¿quién vive? En Escobedo viven los trabajadores de los casinos que están en San Pedro, Garza García, que están en Monterrey, que hay muchísimos casinos allá, pero la clase obrera vive en Escobedo. El esposo de Clara Luz y ella eran presidentes municipales una y otra vez, teniendo siempre el manejo corporativo cuando ambos priistas, ¿no? Cuando se manejaba así de esa manera. Y luego nos sorprendió y enfureció a muchísimos morenistas el que fuera la candidata de Nuevo León. Entonces, no es extraño, ¿sí? Que hoy, y no solo eso, o sea, y pierde, ¿ok? Pero después la logra meter Mario Delgado en el secretariado ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad, ¿no?
del Consejo de Seguridad a nivel nacional. O sea, este cargo que tenía Verdeja, que también perdió, se fue al PT y perdió en Coahuila, ¿no? Entonces, el que hoy esté de candidata a diputada federal, a mí no me extraña, es la consecuencia de mantener a alguien. Se está moviendo muchísimo mi teléfono, una disculpa, ¿eh? No sé qué trae, se ha vuelto loco hoy. Eh, es la consecuencia de haber permitido que siguiera Mario Delgado en la presidencia de ese partido. Así de sencillo. ¿Por qué está Dolores Padierna? Otra vez, Dolores Padierna, debo decirlo, es una gran legisladora, ¿sí? Cuando ha sido senadora y cuando ha sido diputada federal, ha arrastrado el lápiz. Es más, su asesora en el Senado, recuerdo muy bien, en toda la cuestión de materia energética, que ella estuvo siempre denunciando toda la parte de la ley de energía de Cedillo, que se dio con todo este tipo el permitir todas estas cogeneraciones de energía y todas estas plantas. Estaba Rocío Nale, era su asesora en el Senado de la República, ¿no? Entonces, hay gente que son los eternos perredistas que hoy están en Morena y que podrán criticarla a ella por su esposo, las ligas, etcétera, pero ella tiene nombre, tiene acción, tiene trabajo legislativo, ¿no? Pues es como los dinosaurios del prismo, ¿no? Como Beltrones, por ejemplo, que hoy sale, ¿no? Ahora, hay casos que verdaderamente asustan. ¿Cómo le decían? ¿Croquetas? El Sí, señor Croquetas el le decía croquetas. a Guillén, a su Croquetas, padre, el ¿no? croquetas. Y hoy está el hijo. Ahora, que esté el hijo de Ignacio Mier, pues tampoco debe de asustarnos, porque su padre, todo el tiempo priista, todo el tiempo del lado de Manuel Bartlett, un gran operador político en el Estado, no como diputado federal, no como coordinador, pero sí en el Estado cuando estuvo Manuel Bartlett de gobernador y que era su mano derecha, era como el Joseph Córdoba a nivel federal de aquella época, ¿no? Ya se le hizo más complicado cuando estuvo en la Cámara de Diputados, ¿no? Pero si su hijo, ¿no? Que creció con el priismo, pero de repente encuentra a su padre que ya está de la mano del morenaje, pero que sigue fiel a Manuel Bartlett, ¿no? Pues es natural que él esté en una candidatura, ¿no? Eso es como que no se me hace, es como el hijo de Murat, ¿no? El hijo de Murat, el hijo de los hijos de Han, ¿no? Es la estirpe que se ha manejado, la hija de Beltrones, Silvana, que son les llamaban los cachorritos, los hijos de los cachorritos de la revolución, ¿no? En el priismo. Entonces, hoy el morenaje pues está haciendo prácticamente lo mismo, pero los personajes que sí me asustan, por ejemplo, es como el hijo de Guillén, ¿no? Que no sé, no recuerdo muy bien si ya había sido diputado federal por el PRD o había intentado ser por el PRD. Por ahí ya era como El unos, hijo intentó incluso ser candidato a la gubernatura, ahorita ya nos dirá Héctor. sí, pero por el PRD, ¿verdad? Me parece que sí, ¿eh? Ahorita lo Sí, sí, verifico. o sea, tiene rato caminando, ¿no? De la mano con el lado de la izquierda, digamos. Pero casos como el de Clara Luz, casos como este otro priista en la Ciudad de México, o sea, que todavía el día de ayer eran priistas, ¿no? Pero todo esto es consecuencia de Mario Delgado. Aquí en Baja California, el 80% son panistas. Y a los morenistas, a los que fundaron el partido aquí, los que se metieron una friega para luchar con un gobierno de 30 años aquí de panismo, ¿sí? A todos esos los hicieron a un lado. Y hoy se están yendo curiosamente al PT, ¿no? Con todo este relajo que trae la gobernadora con el exgobernador, el peito y eso. Pero sí, los morenistas reales o los puros, como les gusta llamarse, ¿no?
son hechos a un lado por, en este caso de Baja California, por priistas. Bueno, tenemos a Nancy Sánchez. Nancy Sánchez, fíjense, Nancy Sánchez entró de suplente, de senadora, de la que fue subsecretaria de el candidato del PRI a la presidencia de la República, el exsecretario de Hacienda, ¿no? De Vanessa, que se tuvo que ir huyendo a Inglaterra, entra su suplente, que es Nancy Sánchez, que era, Nancy Sánchez es de Baja California, ¿no? Priista de toda la vida, venía de ser diputada federal, muy cercana a César Camacho Quirós, cuando era coordinador en la Cámara de Diputados, él también exgobernador del Estado de México, y hoy aparece en las listas, ¿no? Y entonces a los morenistas que hicieron el partido otra vez se les hace un lado. Entonces tienes a priistas, a O sea, perdón, panistas. ahí Jesús, entonces es cercana a Vanessa Rubio, ¿estás hablando de ella? Fue su suplente, no Ah, era ya, cercana, fue ya. su suplente, A su nada más, suplente. ¿no? Fue donde logró meterla César Camacho Quirós, porque tenía una gran cercanía cuando venía de la Diputación Federal, ¿no? Y luego fue dirigente estatal del PRI aquí, Entonces, Nancy suplente de Sánchez. alguien cercano a José Antonio Meade, ¿no? Así Estaría es, gente así es. totalmente, o sea, era la mano derecha de José Antonio Meade, Vanessa, ¿no? Entonces, se va ella, entra Nancy de suplente, se vuelve morenista, ¿no? Y hoy tiene una candidatura a una diputación federal por Morena, cuando la antepasada, o no, hace 3 legislaturas, fue diputada federal por el PRI, ¿no? Y fue dirigente estatal del PRI, aquí en Baja California, ¿no? Entonces, casos como esos, hay muchísimos en las listas, pero todo es consecuencia de la negociación que hizo Mario Delgado. O sea, es un partido que se ha ido pudriendo en mi ver. Se está. Jesús, apagaste tu cámara y, No, ya no te escuchamos. Sí, ya está en mute. Ya está en mute, es el algo teléfono que se ha vuelto loco. se ha Pues es vuelto que loco. por lo que estás diciendo, Jesús, o sea, te está... Por eso, es por eso. No, pero qué interesante, ¿no, Héctor? Y ahorita en lo que se Sí. incorpora Jesús, estos escenarios locales, lo que nos decían ayer en Sonora, pero ahorita lo que nos dice de Baja California, pues esta cercanía de esta candidata a José Antonio Meade de manera indirecta, y bueno, pues eso lo estamos viendo, insistimos, en toda la República. Jesús, ¿con qué cerrarías? Perdón, ya te cortamos o la inspiración a partir del teléfono. Sí, cerraría con que es un arribismo político impresionante donde la gente lucha por sobrevivir, por un hueso. Esperemos que a la hora de votar, a la hora de llevar a cabo el plan C, que Claudia Sheinbaum llegue a la presidencia, bueno, cumplan con su promesa de votar por este plan C. Quizá no lo van a hacer de convicción, ¿no? Porque no podemos hablar que esta gente tenga convicción, porque un día es de un color y otro día es de otro color. Lo que importa es estar en el legislativo, ya sea local o federal, ¿no? Entonces, pues yo esperaría que sí votasen, ¿no? Que sí le diesen al pueblo los mejores votos y no que sea de acuerdo a algunas negociaciones turbias que hubiesen hecho a cambio de algunos votos, ¿no? Que esperemos que no sean monedas de cambio de que sí, voy a llegar, voy a votar por las del plan C, pero a cambio dame o, propuestas inconfesables, ¿no? Yo eso es lo que espero. Muchas gracias. O impunidad, Jesús, ¿no? Impunidad, Como ¿no? impunidad, por ejemplo, pero de que está podrida Morena, es un partido que va y que va a durar en el poder mucho tiempo, ¿sí? Sí va a durar mucho tiempo y todos los partidos lo hacen, ¿no? No por eso es lo correcto, para nada, ¿no? Ese es el problema de no tener convicciones, que es lo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, En es que este tiempo. se supone que este es un partido diferente, ¿no?
Se supone que o se marcaba, suponía. ¿no? Y ese es justamente, ¿no? La verdad a mí me da mucha pena, me da mucha vergüenza, me da rabia en algunos casos. Por ejemplo, en el de René Vivanco, que era un tipo ahí que se la pasaba diciéndole payaso al presidente, ¿no? Cuando fue el fraude electoral, y ahora pues ya lo tienen ahí, ¿no? Muy, muy acomodado, ¿no? El hijo del Croquetas, ¿no? Del Croquetas Guillén, ¿no? Roberto Álvarez Guillén, y pues también toda su vida ha sido priista, ¿eh? Sí, nunca ha sido del PRD, ya lo leí, siempre ha sido del PRI, y ahora ya lo tienen ahí, ¿no? Ustedes no me dejarán mentir, nunca me ha gustado Mario Delgado ahí al frente de Morena. Me parece un tipo demasiado pragmático, me parece un tipo que no tiene una convicción adecuada realmente por la izquierda, sino básicamente, pues está ahí para llenar espacios, para buscar candidaturas que puedan sumarle votos a Morena, y pues prácticamente con la filosofía de Calderón, ¿no? Del haya sido como haya sido, ¿no? Y en Sí. esa filosofía del haya sido como haya sido, pues sí demerita mucho y quita mucho la base ideológica que uno, pues cuando, digamos, tiene unas discusiones con la oposición, pues me dicen, sí, güey, pues entonces ya están ahí en Morena, ¿no? Ya que están peleándole al PRI y al PAN, ¿no? Y sí, claro que va a perder la oposición, porque la oposición pues ya forma parte de Morena, ¿no? Y este tipo de nombramientos, este tipo de selecciones, pues desafortunadamente les dan la razón, ¿no? Hay gente que no tendría que estar ahí, y no es que sea uno purista, ¿no? No es que uno diga, pues hay que meter cierta vara, cierta forma de juzgar, pero las trayectorias me parece que hablan, y si no, pues ahí tienen el ejemplo de Germán Martínez, tienen el mismo ejemplo de Lili Telles, en fin, podríamos mencionar muchísimos casos en donde parecería ser que no entienden, o a lo mejor sí entienden, pero están su afán de llevar a cabo el plan C, que están de verdad derrumbando la base ideológica de Morena, y eso me parece muy, muy lamentable. Héctor, y sobre Chiapas, sobre este caso de Chiapas, pues ¿cuál es tu valoración después de No, la pues historia? sí, pues lo mismo, Violeta, la verdad es que no hay ni a quién irle aquí, ¿no? Porque no tienes, digamos, no han incorporado a gente que realmente haya luchado por la izquierda, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de gente que simpatiza con el ZLN, pues les dieron toda la base de argumentos para no estar en este juego político, ¿no? Porque al final de cuentas, pues un movimiento, por ejemplo, el ZLN, que no fue pragmático, de hecho, pues eso lo llevó al aislamiento con muchos segmentos de las sociedades civiles, porque me parece que aquí hay muchas, pues los otros sí que se acomodan, sí que incorporan a gente que ha estado, pues, insisto, hasta peleando en contra, denostando con adjetivos. Bueno, por ahí hay uno que hasta insulta escatológicamente al presidente y ya está también como candidato. Entonces, pues, ¿qué te puedes esperar con eso, no? El mismo Rutilio, por ejemplo, ha hecho prácticamente nada en este sentido y ha seguido la operación del Partido Verde como si fuera no un gobernador de Morena, sino como un gobernador del Partido Verde Ecologista de México, que sigue teniendo toda la estructura de, digamos, política operativa, y por eso mismo, pues está imponiendo a sus candidatos y candidatas a todos los puestos de elección popular habidos y por haber. Pues Violeta, Héctor, ¿recuerdan cuando Clara Luz estaba de candidata en Nuevo León y empezó a bajar sus bonos? Cuando sale esta declaración, porque ella estaba a favor de esta organización que se llama a las mujeres, ¿no? Nexio, Ajá, esta. Y ella hablaba, ¿no? A favor, y es cuando empiezan a bajar sus bonos. Bueno, es ese tipo de personajes. Es, es una vergüenza realmente que estén, que lo permitan. O sea, si yo fuera morenista, realmente me sentiría ofendida, ¿no? Sí. Y me iría del partido, la verdad, ¿no? pues sí, aquí el problema son las consecuencias ahorita y a futuro, ¿no? Ya vemos esto que está pasando en Argentina, esto que nos decía el doctor Fernando Buenavar, estos 60.000 leyes que él ve a lo largo de toda América Latina, y pues eso también nos preocupa, que se estén haciendo las cosas pues de una forma no correcta, y que se esté dejando entrar a toda la gente que quiere pues un puesto y seguir con estos privilegios, y que realmente no se esté considerando a la gente de base de izquierda que lleva 50 años, decíamos, luchando, 30, 20, y que se esté pensando en lo que es competitivo, ¿no? Y que entonces, pero ni siquiera competitivo, ¿no? Porque muchos de ellos tienen historias ya pues nefastas. Yo, por ejemplo, no había visto esto que tú nos acabas de decir ahorita, Jesús, y que es un muy, muy buen dato de esto de Baja California, y que también me parece que hay que estarlo difundiendo, insistimos, por cada uno de los estados.
pues muchísimas gracias. Ya son 11:30, ya les robamos más tiempo pero valía la pena, vale la pena, Nos Susana. deben horas extras, ¿eh? Sí, 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 horas. Y en viernes, además, ¿no? Y Viernes, 16 de además, febrero, sí, día sí. del aniversario del incumplimiento de los acuerdos de San Andrés. No, pues muchas gracias, Héctor, querido No, Héctor, un abrazo bien ya déjame fuerte. cerrar así muy rápido. Me parece también detestable que esté ahí Luis Miranda Barrera, que es Ujú. el hijo del subsecretario de Peña Nieto. Bueno, hay varios ahí del grupo de Peña Nieto. Y Sí. yo de verdad invitaría, bueno, ustedes que tienen acceso ahí, pues a la cúpula, digamos, de Morena, pues que ojalá rectifiquen. Porque, Wow, va oh, Luis Miranda, va este chamaco. sí, 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 por O sea, supuesto. ¿recuerdan ustedes las fotografías de los mis reyes? Sí, ahí estás. ¿Cómo aparecía él en las fotografías con el hijo de Peña Nieto, hablando El grupo de Peña Nieto. pestes Sí, de Andrés Manuel y paseando en sus yates acá en Nayarit, que se volvió en el sexenio de Peña Nieto, se volvió el lugar favorito para vacacionar? Hay años nuevos que pasaron ahí los hijos de Peña Nieto y este muchachito Luis Miranda, ¿no? Que su hijo es perdón, su papá es un hombre tenebroso, ¿no? Y el abuelo creo que fue del tribunal, fue magistrado, ¿no? Creo, del abuelo no allá sé, en el pero el Estado de papá sí, México. ¿no? Acuérdate que él fue subsecretario y muy poderoso, ¿no? También creo que fue secretario de Educación, ¿no? Este va por el Partido Verde Ecologista de México, ¿eh? Nada más para que... Ah, porque ese otro jueguito de utilizar al Partido Verde para meter a la gente que va a votar por Morena a la hora de los votos en el plan C, ¿sí? Es es bastante cuestionable porque ahí están poniendo a gente que también es impresentable. Pero bueno, el Partido Verde ha sido así. No nos extraña del Partido Verde, ¿no? Esperaríamos que Aquí Morena los no. panistas, ¿eh? Esperaríamos que Morena no lo fuera, ¿no? Sí, aquí los panistas, los más impresentables, los está metiendo Morena, los está metiendo también al propio Partido Verde, ¿no? O sea, ya no son panistas, ya no son Jorge Ramos, el que era presidente municipal de Tijuana, fue diputado federal por el PAN, un panista de muchísimos años, bueno, ahora está hasta en la dirigencia nacional del Partido Verde, ¿no? Para ver si lo logran meter por ahí. Entonces, es verdaderamente vergonzoso, Sí. muy Sí, duro, triste. duro. Bueno, Y no hablemos, ya está esperando el senador César Carabioto, yo, pero yo iba a tenemos concluir, que. yo iba a concluir, si Morena gana, va a ganar perdiendo. Ojalá rectifique. Sí, sí, sí. Y todavía no hablamos, ya en otro momento lo haremos, de lo que va a ocurrir también aquí en las propuestas de las alcaldías. Pues yo no dejo de pensar en lo que ocurrió en Coyoacán, en verdad, donde yo crecí toda mi vida, desde la infancia, donde me tocó votar y ahí estudié. Pues esta propuesta de Hanna de la Madrid, una persona también cercana a Peña Nieto, también nos sorprende mucho, sobre todo pensando en la militancia que hay ahí de Morena, que lleva un trabajo de décadas y décadas antes, ¿no? De que existía Morena y bueno, pues no se les tomó en cuenta a la inmensa mayoría. Pero bueno, así, Ahorita así está. excuñado. Así es, así es. Pues bueno, querida Jesusa, querido Héctor, un abrazote enorme, enorme. Y pues ya nos estamos encontrando dentro de 8 días con otras noticias, que está todo esto álgido y álgido y que se componga tu celular, querida Jesusa. Un abrazo, cuídense mucho. Gracias. Un Qué abrazo, bon- Héctor. Igualmente, qué bonito gato tienes, Qué ¿eh? lindo gato, sí, qué lindo gato. Así es que felicidades también por esos gatitos. Bueno, ¿Es uno o dos? Son dos. Son dos, sí, ¿verdad? Dos. Pues un abrazo a ambos y nos encontramos el próximo viernes para seguir discutiendo con lo que pase. pues, no. Claro que sí. Hasta luego, Violeta. Hasta luego.